Hoy vamos a hablar de la retórica. Este arte tiene unas connotaciones muy negativas, pero ¿es realmente así? Bueno, si nos quedamos con la visión platónica de los hechos, sí, es el arte de los sofistas, frente a los filósofos que utilizan la dialéctica y buscan convencer a otros, pero para transmitir la verdad y no para obtener el beneficio personal. Sócrates se diferenciaba de los sofistas por ser un transmisor de conocimientos que no consideraba bueno cobrar por sus clases, mientras que sofistas como Trasímaco, o al menos filósofos considerados sofistas, sí lo hacían. Existe un debate a este respecto muy interesante en el primer libro de la República. Pero debemos considerar de verdad la retórica el arte de la mentira. Lo cierto es que si nos vamos a Aristóteles, la retórica simplemente es la antístrofa, es decir, el complemento de la dialéctica. La dialéctica sirve para el discurso científico, el académico, es decir, aquel en el cual los términos, los axiomas y los puntos de consenso y de disenso están claros. Es decir, se utiliza un lenguaje muy estrecho, se utilizan también términos muy bien delimitados y, por supuesto, las cuestiones también están muy ceñidas a temas muy específicos. Quiero decir, nadie en biología se va a poner a hablar de matemáticas, o mucho menos alguien en biología se va a poner a hablar de historia, salvo que obviamente se trate de la subárea dedicada a la historia natural. Bien, pero ¿qué pasa cuando se trata de temas que atañen a todo lo político-social, de temas que no se pueden encasillar dentro de una disciplina científica, que tampoco son fáciles de tratar, o mejor dicho, imposible dentro del debate filosófico? Es aquí donde, según Aristóteles, la retórica cumple su función. Es decir, tratar de temas relativos a lo politicón, es decir, lo relativo a la polis, o dicho de otra forma, a lo político-social, ya que sociedad y polis son dos cosas que van muy de la mano. Decían los romanos, ubi societas, ubi lex. Por lo tanto, cuando estamos ante cuestiones que no pueden ser metidas dentro de un área académica, sino que su grado de complejidad es enorme y que además atañen a toda o a gran parte de la comunidad político-social, es cuando tenemos que emplear la retórica. Y esto debe ser así, porque decía Aristóteles que en realidad la retórica es geresimos, es decir, útil. ¿Y por qué? Porque afortunadamente las cosas que son justas y verdaderas tienden a triunfar sobre aquellas que no lo son, sobre sus contrarios, decía Aristóteles, para ser más exactos. Por lo tanto, de lo que se trata no es de renunciar a emplear la retórica, sino precisamente emplearla para que los malos, los mentirosos, los embusteros no triunfen y lleven a la sociedad por un mal camino, es decir, para evitar a los guías de pueblos, es decir, los demagogos, para evitar que la ciudadanía bien formada se convierta en un oclos. Oclos es lo que está detrás de la palabra oclocracia, es decir, la degeneración de la democracia convertida en el kratos, el poder absoluto de la masa. Entendamos de la masa irracional, impulsiva y desde luego con muy poco de racional. Y son tres lo que Aristóteles llamaba pisteis, es decir, recursos de persuasión. La primera de estas pisteis es el logos, es decir, los argumentos basados en el discurso. Hagamos un pequeño inciso, el logos no solamente es el discurso, la palabra, sino que es también el cálculo matemático.
Es decir, se trata de la palabra, pero de la palabra que, tal y como Aristóteles muestra en la política, diferencia al ser humano del animal. El animal emite foné, bueno, mejor dicho, fonai en plural, y de esta forma puede expresar paces, es decir, emociones, pero no puede llegar a crear conceptos a partir de estas emociones que transmite con fonai, es decir, con sonidos. Lo que caracteriza al ser humano, según la política, es el logos, es decir, un lenguaje que va más allá de la mera transmisión de emociones, sino que puede expresar ideas complejas. Bien, pues además de referirse a esa maravilla que tenemos el ser humano llamada logos, se refiere también al argumento racional, es decir, el que se basa en datos, en relaciones de causa-efecto, y en definitiva aquel que construye una idea a partir de hechos verdaderos que se encadenan de una forma acorde con la realidad. Este es el argumento basado en el logos, pero no es esta la parte más importante de la retórica, sino dos fueron denominadas por Quintiliano afecta. Afecta es lo mismo que afecto en español, que viene, para ser más exactos, de affectum, y afecta es el nominativo o acusativo plural neutro de esta palabra, que si vamos al diccionario veremos que es affectum y segunda declinación. Bien, pues los afecta, es decir, los afectos, son dos: el ethos y el pathos. El ethos está relacionado con la ética, el propio Quintiliano lo dice, que ética y ethos están vinculados entre sí. Y se refiere a la cualidad moral del orador, es decir, a la credibilidad que tiene. Por ejemplo, una persona honrada tiende, como es natural, a ser más creíble, sobre todo si se trata en asuntos de administración del dinero. Una persona que ha robado, a pesar de que diga palabras muy razonables, que utilice muy bien el logos, sin embargo, poca gente lo querrá, simplemente porque no tiene ethos, no tiene credibilidad. Por lo tanto, se trata de una cuestión muy importante. No es de extrañar que esté vinculado con la ética, porque la ética, además de ser algo para que la gente viva honradamente, es también esencial para que las relaciones humanas funcionen. Y lo recomendable es instar a otras personas a que persigan el éxito, a que persigan sus propósitos con la ética, es decir, con la ciencia, con la sistematización del ethos. Y bien, además del ethos, el otro affectum, el más importante de todos, es el pathos, es decir, las emociones, lo que se siente. Pathos está vinculado en la ciencia médica a patología. Y sí, porque es algo que experimenta tu cuerpo, es algo que experimenta también tu alma. De hecho, se utiliza la expresión en los textos clásicos de tapace tesiges. Repito, tapace tesiges, es decir, los dolores del alma. Hay básicamente dos: los que pertenecen al ámbito de hedoné o placer, o los que pertenecen al ámbito de la lupe, es decir, del dolor. Por lo tanto, tenemos hedoné, que es el placer, y lupe, y el grupo de lupe, que es el dolor. Bien, esto relativo a la parte más importante, decía Aristóteles, que lo que realmente, y esto le cuesta reconocerlo, hace cambiar la forma de pensar del auditorio, es decir, las crisis, es el pathos. Crisis, claro, es el nominativo o acusativo plural de crisis, que tiene que ver con el verbo crino, que significa discernir y también juzgar. De hecho, el juez en griego se dice krites y los jueces es kritai. Está relacionado con crítico en español, me refiero especialmente a pensamiento crítico.
es decir, el pensamiento que tiene la habilidad para ser un juez y discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Bien, pues esta es la parte más importante de la retórica. Podemos, simplificándolo mucho, decir que la retórica es en esencia una ciencia sobre el logos, el ethos, pero especialmente sobre el pathos. De hecho, esto hace unos años me llevó a mí a reflexionar si existía algo similar al pathos en el pensamiento chino, y sí. Lo cierto es que existe un término que es Qing, que está, por ejemplo, en Qinghuang, en I Ching también. Significa emociones. También hace referencia, especialmente en los textos más clásicos, al estado emocional, y se caracteriza porque es entendido como aquellas emociones que el receptor manifiesta en el exterior. Existe, de hecho, un libro, el Kuei-Kuz, en el que se desarrolla la idea de cómo utilizar el Qing en la persuasión. Y lo que muestra este libro es que el auditorio, el receptor, no suele mostrar lo que realmente piensa en el exterior. Todo lo contrario, lo suele ocultar. Por lo tanto, para saber qué es lo que realmente está pensando, tienes que masajearlo, lo que se dice mo, que está, por ejemplo, en ang mo. Y de esa forma, mediante el masajeo, puedes conseguir que sus emociones se manifiesten en el exterior y en base a lo que manifiesta en el exterior, llevar a cabo la persuasión. El Xin también es algo que, especialmente en textos confucianos, debe ser transformado, debe ser conducido por un buen camino o Tao, ya que el Tao también está vinculado con la retórica. El mismo Shuai Qing, es decir, el buscar las emociones ocultas en el receptor, es una vía, es un Tao. Las emociones son un punto en común que nos encontramos en la retórica griega y en la retórica china y posiblemente también en otras tradiciones intelectuales. Yo no he tenido la oportunidad de ver textos en sánscrito o en árabe, pero al menos en estas dos grandes tradiciones intelectuales sí que existen. Y digo de la retórica, pero realmente se podría decir que es una parte más de la filosofía, ya que la idea que tenemos de retórica y filosofía como dos cosas totalmente separadas es algo también platónico, y como ya hemos dicho, a Platón la retórica no le gustaba mucho, pero y Sócrates sí que pensaba que filosofía y retórica iban de la mano. De hecho, Isócrates no habla de retórica. Para él la filosofía consiste, entre otras cosas, y está muy importante, en educar a la ciudadanía en el discurso, ya que si la gente se lo cuente, ya que si la gente sabe hablar, entonces tendremos una convivencia más pacífica y ciudadanos mucho más razonables que sabrán, mediante la palabra, manifestar sus creencias y no mediante la violencia, provocando de esta forma el caos que destruye a la sociedad. Pues bien, por lo tanto la retórica no es algo malo, es todo lo contrario, algo necesario, y hay que recordar que es geresimos, como decía Aristóteles, porque si los buenos renuncian a la retórica, me da que los malos la van a utilizar y no precisamente para cosas buenas. Y a los hechos me remito, y no a los hechos pasados, que también, sino presentes. ¿Cómo ha últimamente, o mejor dicho, cómo utilizan últimamente los malos el miedo, es decir, el phobos, uno de los pace de Aristóteles, para acabar con el Estado de Derecho y las libertades de los ciudadanos? Lo hemos visto en la pandemia. Pues determinadas medidas, determinadas cosas que ha sido obligatorio ponerse en la boca, nunca se hubiesen impuesto sin haber hecho un buen uso del phobos, es decir, del miedo, por parte de los malos. Por lo tanto, creo que los buenos deben empezar a emplear la retórica.
Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, me gustaría que dejaseis un pequeño me gusta y además os suscribieseis al canal. Y si tenéis tiempo, también me gustaría conocer vuestras opiniones manifestándolas en los comentarios, que además ayudarían bastante a este vídeo a posicionarse bien en YouTube y que otras personas puedan conocer algo más de la retórica, para que los malos no hagan uso exclusiva de estas y nos pongan cosas así en la boca. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós.